Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy nos vamos a ir al sur del continente con mi queridísima amiga Olivia. Pero voy a leerles un poquito de su historia antes de que ella nos cuente el chisme completito. Y bueno, Olivia Gómez Severiche nace en Barranquilla un 6 de noviembre de 1983. Ahí vivió muchísimos años, a donde estudió sus primeras letras y después se convirtió muy joven en madre de dos hijos que ahora ya están grandes, pero bueno, no le fue una cosa fácil porque la vida estuvo llena de violencia intrafamiliar, la cual ya nos contará ella en su momento. Con eso tuvo que emigrar a Malambo, donde terminó sus estudios de bachillerato y empezó a buscar la manera de sacar adelante a sus dos hijos. Y eso, muy interesante, la llevó a realizar lo que se llama animación de la lectura, que acá le decimos fomento a la lectura, en clubes de comprensión lectora y bueno, pues después ya tuvo la formación de tecnóloga en gestión empresarial y desarrollo comunitario. Actualmente es cantadora y narradora oral de tiempo completo. También sigue ejerciendo como animadora de la lectura, como compositora de folclore caribeño e inicia como animadora de lectura en Barrios de Malambo, donde vive actualmente, empezando una gestión cultural fusionada desde la lectura con las artes para su comunidad, facilitando procesos pelágicos y sensoriales, y que de ahí salió la idea de hacer grupos de lectura, grupos de cantadoras, de cuentos y danza en las calles. Ella tiene el apoyo de su comunidad, siempre desde el amor, y ha tenido la fortuna de narrar cuentos en muchos lugares, viajando por diferentes lugares, principalmente de Malambo, y después hacia otros territorios. Trabajó en el primer Festival de Cuentos de Declamación de Poesía ASCUM, el Festival de Decimeros como compositora, Caribe Cuenta, Acucuenta Juy en La Guajira, invitada de la Universidad del Rosario en Bogotá, en el Festival de Cuentos A Narrar se dijo Juscarajo, cantante del grupo de danza Perlas del Caribe de Soledad, cantante del grupo de danza Quinini, Danza Negra, en el Festival Cumbiambero del Barrio Bajo, Festival de Danza de Bucaramanga, evento de moda de Cincelejo, articulación comunitaria de Potrerillo con la Armada, en el Festival Caribe Cuenta, en Festival Polo Nuevo Cuenta y en el 32 Encuentro de Contadores de Historias en Guadalajara de Buga, y lleva 8 años de ser narradora de historias en diferentes lugares. Ganadora del proyecto Crear Convivencia como la tradición oral de la Gobernación de Atlántico 2020, ganadora del Premio del Estímulo Cultural del Ministerio de Cultura por su trayectoria artística en el 2020 y que reconocimiento por el Instituto Municipal de Cultura de Malambo, lo que le ha permitido llevar así los saberes del pueblo ribereño de la Magdalena y el Atlántico. Actualmente es aprendiz del SENA en formación técnica de ejecución musical con instrumentos funcionales. Y bueno, damas y caballeros, caballeras, ¿no? Damas y caballeros, niñas y niños, bueno, pues les presento a la queridísima Olivia. ¿Cómo estás, Olivia? Excelente, muchas gracias por esta gran invitación que me haces, Penélope, de contadas, entre contadas. Y bueno, yo feliz y contenta porque hace rato quería estar en que me entrevistara, pero nada, no se dio, hasta ahora. Pues ya estamos Hasta ahora. aquí, Oli, ya estamos aquí y me da muchísimo gusto que, pues, que vengas a compartirnos tu historia de vida. Este proyecto, pues, es la historia de la narración oral en voz de sus protagonistas y bueno, pues desde Colombia nos vas a compartir cómo fue que empezaste en este mundo. Ya leí yo un poquito, pero que me gustaría que me digas, ¿cómo fue este momento en el que te hallaste tú en la oralidad? ¿Cantando
y contando cuentos. ¿Qué fue primero, cantar o contar historias? ¿O las dos? ¿O cómo fue? Cuéntame, No. ¿cómo empezaste a trabajar a partir de la oralidad? Primero, bueno, primero esto es de la oralidad. Empezó, ya estaba cantando, ya tenía el grupo de niños con la animación de lectura en el pueblo, ya tenía mis cantadoras, estaba con la danza aquí en la comunidad, cuando un amigo, Jaime de Ávila, me invita a un evento de oralidad aquí también en el municipio y me dice, Olivia, te invito a este evento de oralidad. Y yo sí. Ah, bueno, yo voy, es en la noche y es un espacio educativo aquí en Malambo. Yo fui, me gustó, chévere, todo bien. Me gustó mucho la narración, me reía del principio hasta el final porque acá era más cuentería, y llegó Reinaldo Ruiz, llegó mejor, había muchos cuenteros. Al año siguiente, ahí no pasó nada, me gustó y todo, pero no llegó a mí nada. Cuando al año siguiente que me dice, Olivia, te invito otra vez a la, sí, igualita el del año pasado, Jaime me dice también, él trajo de allá de Barranquilla a un festival que hacen allá, y otra vez, bueno, listo, yo fui esta vez estaban los cuenteros y estaban ya los otros invitados internacionales, que una chilena que no me acuerdo el nombre, perdónenme, pero no me acuerdo el nombre, y ella empezó a narrar una historia que me gustó mucho, que era de una señora chiquitica, chiquitica, que tenía un sombrero grande, 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 y a mí, yo parecía una niñita, con los ojos abiertos, y sí me quedé callada porque andaba riéndome de todo, y yo, wow, qué bonito contó, y esa narración me llegó a mí, esa historia, y yo como yo trabajaba con niños, yo dije, ay, esta historia se la puedo contar a los niños, y me atreví a contárselo a los niños de la comunidad, y después fui a una iglesia que me invitó una amiga a hacer animación de lectura, y yo le dije, ay, yo quiero narrarle un cuento que me aprendí, pero me lo aprendí así, escuchando, y wow, yo quiero hacerlo con los niños, y yo le dije, ah, bueno, Olivia, cuando quieras. Entonces yo me pinté aquí un corazón, y me puse unas caritas aquí, y yo, wow, y me hice dos moñitos, y cuando yo empiezo a contar esa misma historia, los niños les gustó, y la persona me dijo, oye, pero Olivia, yo no sabía que tú sabías contar. Y yo, de verdad. Y entonces, como ya tenía el ejercicio con los niños, yo dije, bueno, voy a empezar a contar historias. Y entonces ahí donde recuerdo las historias de mi abuela, de los que me contaban mis tías abuelas, perdón. Mis tías abuelas eran las que me contaban historias, y empiezo yo a escudriñarme otra vez la memoria y sacar los cuentos de mi niña. Yo dije, pero si tengo historia. Y empecé así, muy, muy, ¿cómo es? Como muy empíricamente de lo que estaba haciendo, de sacarlo y crearlo yo misma. Entonces era muy atrevido porque pues no tenía, leía libros, pero yo no cogí ni un libro para hacerlo, sino de mi propia memoria para enfrentarlo. Y de ahí salió Juana la Caribe, de ahí salió, ¿cómo es? El Guacamayo Prieto, está Catalina. Salieron muchas historias de esta cabecita, de todo lo que ha vivido. Y bueno, pero ahí dije, fue atrevido de mi parte sacar unos cuentos, y también sacar movimientos de historias cantadas. Por ejemplo, como me meto mucho con el canto, pues también escogía historias de cantos ya que estaban hechos, y también los llevaba a escena de forma narrada. Y eso fue mis comienzos en la narración, y por una invitación, y de esos espacios, de ese espacio, es que ahora hice un evento internacional de narración oral, y también dije lo mismo, de este espacio, un espacio así, me hice yo una narradora de historia, y quizás de este espacio saldrán muchos narradores, y ojalá así sea. Seguramente, seguramente. Y bueno, ya nos contarás ahorita también de ese proyecto, pero me quiero regresar a cómo eran tus tías, abuelas que te contaban historias. O sea, había historias, tú estabas rodeada de historias. Y
Cuéntame, ¿cómo es un poco como la narración que tú vivías más de chica? ¿Cómo es esto que tú trabajabas de la animación a la lectura? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mis tías, ellas siempre, yo las recuerdo, cuando estaba muy pequeña, yo siempre era la que estaba arrinconadita porque a mi mamá no le gustaba que yo fuera artista, pero desde muy pequeña no le gustaba. Y yo siempre estaba en el rincón haciendo alguna cosa. Y mi tía me llamaba, ven acá, Olivia. Y ella sacaba sus tiritas y me enseñaba a coser. Y cuando íbamos cosiendo, cuando ella iba cosiendo, cuando iba cosiendo me iba enseñando y me iba contando las historias del sitio Nueva Magdalena, donde ella vivió su niñez, de cómo llegó a Barranquilla y de cómo se puso a trabajar desde muy temprano, desde niña, y así cuidó a mi mamá y la otra hermana, o sea, mi otra tía abuela, que era Ana también, ella trabajaba mucho más y ellas no quisieron tener hijos, sino hasta cuando tuvieran la edad necesaria para tener hijos, y ya decían, yo no quiero tener un esposo, sino tener a mi hijo, a mi hija, pero tenerlo. Entonces ella me contaban toda esa historia de cómo tuvieron sus hijos, de cómo, mejor dicho, y ellas empezaban, mi tía Hilda me enseñó a bordar, a coser, a bordar y a hacer vestidos. Y entonces toda esa línea de la costura yo la sé por ella. Y a tejer también, y a hacer cositas que tuvieran que ver con bisutería, muy pequeñitas para mi edad. Y yo así empecé a crecer con esto, y pues yo misma me solventaba a hacer mis cosas, y también lo vendía en el colegio y cosas así. Pero ella me contaba sus historias desde muy niña, entonces todo esto y cosas que explotaron fue en ese evento, en ese momento, que dijo, wow, pero si yo lo que tengo es historia, ¿para qué me voy a montar? ¿Por qué Claro, me voy a... las historias que vives de forma cotidiana. Pero bueno, me gustaría que nos compartas un poco de tu historia, porque bueno, fuiste mamá joven, de dos, bueno, hijos que tienes, que ahora pues ya están tejiendo su futuro. Y bueno, pues al hilo de las historias que justamente tu tía te contaba, cuéntanos un poco como de esta historia, porque eres ejemplo, Olivia, te lo decía en una charla. Déjenme decirles, querido público, que acabamos de compartir habitación, Oli y yo, por segunda vez aquí en México, nos tocó allá en Colombia ya dos veces, y pues estábamos en el lavadero contando chismes como se debe. Y bueno, pues me contabas tu historia, que me gustaría que la compartas porque creo que es de ese ejemplo para muchas mujeres que creen que no hay opciones, pero siempre, siempre hay opciones, ¿no? Cuéntanos, Bueno, platícanos. me cuenta esa parte de mi vida, que a poco uno cree que puede echar a los olvido, pero a veces esa historia sí tiene que contarse, se tiene que contar, y ya no la cuento con resentimiento ni con ese fervor de antes. ¿Por qué me pasó? Porque uno se pregunta esas cosas a la edad, a esa edad. Yo venía de un matrimonio muy unido, que era de Fina Severilla con David Gómez, y ellos siempre fueron, o sea, mi ejemplo. Mi papá nunca le pegó a mi mamá era la persona, la matrona de la casa. En la casa se hacía lo que ella decía y cómo era. Y en ese entorno crecí, pero cuando ya llego a una edad de 16 años, me enamoré, y ahí empezó otra historia. Salí embarazada temprano, mis papás me dijeron, lo siento mucho, Olivia, pero usted se tiene que ir. Bueno, yo estaba, ya ellos sabían de esa relación, y me dijeron, bueno, usted ya se tiene que ir. Ahí es donde empieza mi, ese tormento. Ese tormento, cuando llego a la nueva casa donde me tocó, bueno, a la nueva pieza, porque era una pieza, no era una casa que tenía, no pagaba una casa, sino una pieza donde unos tíos del papá de mis hijos. Y cuando llega ahí empieza todo. Me golpea y me dice, aquí se hace lo que yo diga. O sea, fue algo tan, y yo estaba embarazada, y empiezo
a esa temprana edad dije, no, yo tengo que proteger a mi hijo porque yo soy, ¿cómo hago allá si en mi casa ya no me quieren? Porque uno no piensa eso. En mi casa no me quieren y aquí mira lo que me está pasando. ¿Qué hago yo? No sé qué hacer. No terminé mis estudios, no, no tengo ahora nada. Mire que tenía muchas fortalezas en las manos que después me fui dando cuenta de eso. Y cuando yo estoy en esa situación por primera vez, no supe qué hacer, sino me dejé envolver de esa situación y de que él era el único que yo podía vivir. Él me estaba solventando, yo me estaba matando la cabeza de que yo no irá a salir de aquí nunca y era llorar de todos los días porque si pedía algo, pues yo no me sostenía y si pedía algo era maltrato, era físicamente, psicológicamente, todo en esos momentos y así transcurrieron. Tuve a mi otro hijo cuando a una experiencia que les voy a contar de cuando tenía a mi hijo mayor, yo lo tenía en mi vientre, yo le hablaba a él y le decía, si tú ves que yo estoy nerviosa, tú solamente no escuchas a tu papá, no escuches a tu papá, eso es lo que yo le decía, no escuches a tu papá, yo te voy a proteger, no te preocupes, no escuches. Y vamos a ver que mi hijo, su posición fetal fue esta, así, y sus orejitas le nacieron así. Y él le escuchaba normal, pero sus orejitas les parecían, nosotros le decíamos la orejita de empanadita, porque era así cerradita, y ya después ahora sus orejas le quedaron un poquitico de punta aquí, pero la empanadita se abrió y ya él tiene sus orejas normal. Entonces yo comprendí ahí que los niños sí escuchan, los bebés escuchaban, todavía yo no tenía ese conocimiento, no había tanta tecnología para yo saber eso. Dije, ve lo que hace en la comunicación con el niño desde el vientre. Y empecé a trabajar, salgo embarazada otra vez. Yo me iba a ir de la casa y salgo embarazada y mi mamá me dijeron, si saliste embarazada, ni cuentes con, mejor dicho, peor todavía, ni cuentes conmigo. Tú eres no sé qué, bueno, pasaron muchas cosas. Nace mi otro bebé a temprano, antes de tiempo. Bueno, eso fortalece un poquito más la relación con mis papás porque ellos, sus nietos, aman a sus nietos, mi mamá amaba a sus nietos y fortalecen esa parte ahí, pero yo seguía viviendo la misma historia del mismo, de la misma violencia, había mucho maltrato todos los días, ya yo no sabía qué hacer, mi piel se descuidó, mi rostro, o sea, yo era una pelada de 20. Ya cuando tuve mi segundo hijo, yo tenía era 19 años. Mi rostro ya se veía muy anciano, o sea, como de 20 años y ya parecía una mujer de 40, de 50 en esa época, porque ahora las de 50 no son así. De esa época, muy joven, ¿no? Las de esa época, de aquel lado, o sea, yo me veía ya muy, o sea, y demacrada, me veía muy demacrada para la edad que yo tenía y me engordé mucho más, ya vinieron problemas de poliquistes, yo no tenía problemas de poliquistes y tuve problemas después de los embarazos. Esto realmente pasa antes, pero a mí me dio después y eso es de esa forma psicológica que uno lo demuestra en el cuerpo. Cuando uno calla, el cuerpo trata de hablar, de decir palabras que uno, entonces cuando dice, uy, no, eso te tratan mal, mira cómo te tienen descuidado, todo eso lo dicen en la calle, te tienen descuidado, mira qué maluca está, pero todo eso lo dicen y yo no sé, mejor dicho, es que uno le diga maluca, no, y no tenía esa fuerza porque me lo creía, me creía eso, y el papá de mis hijos me decía, tú estás maluca, tú no sé qué, y vamos a ver que el trato que me daba, pues era el que me tenía maluca y fea. O sea, no tenía, yo no podía, o sea, sin decirle mentiras, yo no podía mirar de frente.
mis ojos miran para abajo, mis ojos miraban para abajo, en ningún momento yo podía, o sea, nunca más jamás me iba a caer porque yo siempre estaba mirando para abajo. Sí me podía estrellar, sí, pero nunca no me podía caer porque Olivia no podía mirar para los lados porque era tan celoso. O sea, fue algo muy, cuando ya decido, fue una situación que pasó que ya dije, no, hasta aquí llega Olivia Gómez en esta relación, ya con una casa, tenía una casa, tenía todo, pero dije, no, puedo vivir en las mansiones más lindas de este mundo, pero Olivia Gómez ya no soporta esto. Y decidí irme, pero la situación no fue muy buena. En ese mismo momento, les cuento acá en confianza ante todo el mundo, el, cómo es, en ese momento, algo que me pasó un poquito antes de esa decisión fue que en Barranquilla sacaron un periódico amarillista. El primer día que sacaron ese periódico fue fotografiaron a una muchacha de la alta alcurnia de aquí de Barranquilla, que el pozo la golpeó y le puso la cara así. Eso fue la primera foto de edición que sacaron, la primera edición, y la mostraron y todo el barrio estaba lleno de puro periódico de tabloides de eso, en el suelo por todos lados, y yo he visto uno y lo recogí del suelo. Yo tenía a mi hijo en las manos, lo recogí, lo abrí y dije, yo no quiero aparecer en una portada de periódico, no quiero aparecer yo, tampoco quiero que aparezca, no quiero que aparezca el papá de mis hijos, ni tampoco quiero aparecer yo, ni muerta ni viva, aquí en este periódico. Lo dije así, tiré el periódico otra vez y seguí mi camino. Y mi hijo estaba pequeñito, no tenía conciencia de lo que yo dije. Han pasado poquitos días cuando me dice, cuando pasa que estoy en la casa, el papá de mis hijos me violenta, me pega por la cara y yo no supe qué hacer y casi, con un cuchillo, pues si no porque me pegue en la cara y me quita las gafas, yo no vi el cuchillo, gracias a Dios no lo vi. Me quedé ciega en el momento del golpe y el maltrato sin gafas, no veía. Gracias a Dios no lo vi. Y al día siguiente yo vi cómo es el cuchillo al lado donde yo lo había dejado porque yo lo había tocado porque yo estaba manipulándolo y lo había dejado a un lado. Él me golpea y lo veo ahí. Al día siguiente que voy a buscar mis cosas, bueno, pasó esa tragedia, al día siguiente ese mismo día en la tarde, él me golpea y yo salgo de la casa y me fui para donde estaba la policía y y había una policía mujer. Cuando le digo, nena, ¿será que me puedes ayudar? Mira que el papá de mis hijos me golpeó y yo quiero sacar solamente mis gafas y 20,000 pesos que tenía. Ayúdame a sacarlo para yo poderme ir. Lo único que quiero son mis gafas, más que todo, porque lo demás se soluciona. Más que todo, es lo que quiero. Me dijo, otra vez una pelea de marido y mujer. Cuando vayas llegando, ves caminando que cuando tú llegues, nosotros ya estamos allá. Y yo creí en la palabra. Cuando yo llego allá, pasaron 2 horas, 3 horas al frente de mi casa estaba yo. Me podía otra vez violentar o alguna cosa. Yo me fui. Al día siguiente llega mi papá y me dice, bueno, vamos a abrir una demanda. Fuimos a la comisaría de familia, aquí se le dice así, a comisaría de familia, y lo primero que me dice la juez que estaba ahí, la muchacha, la secretaria, ni siquiera fue la principal, la abogada. Hey, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí? Y yo fui con mi papá. Caminamos porque no teníamos ni los 20,000 pesos ni nada, caminamos hasta allá. Cuando hicimos que era lejos y caminamos bastante. Cuando llegué, dice, ay, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? No, porque el papá de los hijos de ella la maltrató. Y dice, ay, señor, ¿usted qué es el papá? Sí, yo soy el papá. Y usted se pone en eso.
cómo usted se le ocurre, una mujer, ¿sabe? ¿Cómo usted se le ocurre que su hijo, ellos pelean con él, al día siguiente sale otra vez con su pastel de masa a irse otra vez? Y mi papá, me gustó la contesta de mi papá que dijo, si ella 1000 veces se separa o 1000 veces vuelve con él, 1000 veces voy a llegar yo con ella aquí. Y usted tiene que atenderla 1000 veces también. Ella se quedó callada y yo le dije, usted no sabe lo que estoy viviendo y yo, por favor, ¿me va a atender sí o no? Me hizo la atención, lo mandaron a psicólogo, yo me fui de la casa, yo me vine para acá, mandé a mis hijos para acá, pero me quedé un tiempo mientras que terminaban el colegio los niños, en lo que le quedaba del colegio, y ahí ya, bueno, terminó el año, me vine para acá, para Malambo, y aquí me una mano adelante, otra atrás, sin plata, sin nada, sin nada más con vida, mis hijos y yo, me puse en las manos de Dios, porque creo en Dios, y ahí empecé una nueva historia donde dije, bueno, aquí yo no sé qué voy a hacer, pero papito, tú me vas a mostrar dónde voy a estudiar, dónde voy a hacer. Y todo lo hice en colegio pago, mis hijos estudiaron en colegio pago, yo estudié en colegio pago y ahí, ¿dónde salió esta plata? No sé. Mi familia me apoyó mucho. Después yo tener tanto miedo por esto, yo dije, pues, si me va a maltratar, que me maltrate mi mamá y mi papá, que fueron los que lucharon por mí para crecer, no un desconocido que vino el otro día a maltratarme, a maltratar a mis hijos. No quiero así sea el papá de mis hijos, no lo quiero. Y dije, esto hasta aquí. Sé que lo hice a temprana edad, pedí perdón a mi padre, le pedí perdón a mi mamá, pedí perdón a Dios, a todo, porque yo no quise, o sea, ya dije, Señor, una nueva vez, y fue cambiando mi aspecto enseguida, fue cambiando enseguida. Ya no me veían tan vieja, mis hijos ya me veían más alegre. Me pasó algo tan bonito cuando fui también a los talleres a unos talleres que hacían aquí en Malambo, porque en Malambo en el momento se estaban viniendo los desplazamientos de la guerra cuando aquí estaba muy fuerte esa parte, se estaban viniendo para acá, para Malambo, y yo llego también desplazada de la violencia, llego acá a Malambo y me encuentro o sea, con un encuentro de culturas muy cercanas, pero es un encuentro de culturas donde venían ellos de tener su propia casa, de tener sus sembrados, de vivir del campo, de oler tantas cosas a frutas, a moñingue burro, a todo. Y ellos también encontrarse con una ciudad, con esta parte de aquí, que esto es medio campo, medio rural, medio citadino, pero aquí nos encontramos y había muchos niños. Y esos niños, yo dije, no, y ellos venían más con resentimiento. Las personas que venían ya con resentimiento porque vieron una violencia muy fuerte en los Montes de María, en cómo es ahí, en Magdalena, bajo Magdalena, toda esa parte, venían con mucho resentimiento. Y llegaron una persona con que yo también venía como que, ajá, ¿qué pasa aquí? Y me encuentro con esta situación y mis hijos y los niños también que estaban viendo esa violencia, mis hijos venían de una y esto, o sea, ¿qué podía hacer? Yo dije, yo no, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque, pero primero me tengo que preparar, dije yo. Primero me tengo que preparar y empecé a prepararme estudiando en la noche, estudiaba en la mañana, conseguí trabajo en el mismo colegio donde estaba estudiando y la señora me contrató en la mañana, estudiaba en la tarde, estudiaba en la noche, atendía a los niños, corría, los iba a buscar, ven, vamos para allá. También estaba pendiente que ellos también estuvieran en la parte cultural aquí en una fundación. Y vamos para allá, vamos a estar aquí, vamos a tocar, mejor dicho. Pero cuando ya llega el momento, que dije, estaba en uno de esos procesos de, yo todavía estaba pensando que cómo iba a empezar yo. Y en uno de los talleres me dicen, hagan un ejercicio en su casa y véanse al espejo. Y mañana
me dicen cómo se vieron. Ya, cuando yo llego a la casa, yo realmente les confieso de que yo no me miraba en un espejo porque yo me sentía horrible, me sentía fea. Ahora estoy gordita, pero yo antes estaba gorda, pero me sentía fea. Pero ahora estoy gordita y me siento bonita. Esto es diferente. Entonces yo me sentía gorda, fea. Yo no me miraba en ningún espejo, yo andaba peluca. Yo no me fijaba en la parte de mi aspecto hasta que hice el ejercicio, miré el espejo frente a frente, lo miro, me miro, veo los ojos también, veo mi rostro está bien, mi nariz respira bien, gracias a Dios, puedo alimentarme bien y, y lancé una sonrisa ahí donde dije, ay Olivia, qué sonrisa más bonita tienes, porque, porque tuviste que llorar tanto. Yo misma me hice esta pregunta, ¿por qué tuviste que llorar tanto si puedes reír mucho? Y tienes una sonrisa que de ahí en adelante dije que no iba a llorar más. Si iba a llorar, era por alegría, pero por una tristeza jamás. Y si me daba una tristeza, pues era el momento, más no iba a ser lo permanente. Claro, Pero mi no va a sonrisa ser era la permanente. manera de vivir, ¿no? Cotidianamente. Quería comentarte muchas cosas conforme lo contabas. Muchas gracias por compartir. Fíjate, qué impresionante esta situación que te tocó, que te atendieran en la función pública dos mujeres y no fueran empáticas. Creo que ahora las obligan a ser empáticas, pero cuando menos ha ido cambiando un poquito, pero eso no garantiza que el machismo pues sea ejercido por los hombres y mujeres y que tienen esa percepción de que las cosas pues son, están bien, ¿no? Que los hombres pueden maltratar a sus esposas y a sus hijos sin ningún problema y dijiste algo bien importante cuando uno dice alto y la cosa cambia, ¿no? Pero decir alto no es una cosa fácil. Eres ejemplo porque creo que, espero que muchas mujeres lo escuchen o lo compartan, porque de una u otra manera decir alto y basta no es cosa sencilla. Y esto que también nos compartías, que bueno, pues la niñez te vino a abrazar porque había cosas que tenías en común. Y entonces empiezas a trabajar con la niñez en ese momento. O sea, empezaste a trabajar ahí como animadora de lectura. ¿En dónde trabajabas? ¿En una escuela? No. Yo trabajaba en una escuela, pero eso era aparte, porque yo ahí apenas estaba empezando. Cuando estábamos en un evento, entonces yo me metí a hacer los talleres y me invitaron también. Bueno, ya yo estaba haciendo como jóvenes porque me faltaba un añito aquí en Colombia, en ese tiempo, le estoy hablando de 15 años atrás, en ese tiempo los jóvenes llegaban hasta los 25 años y yo llegué de 24 aquí a Malambo. Entonces me faltaba era el caminito hasta cuando yo llegara, hasta noviembre, que cumplía los 25. En ese tiempo había un programa para jóvenes y yo ingresaba porque yo ingresé en enero, recién cumplidita 2 meses antes, los 24. Entonces, en ese momento me meto haciendo periodismo comunitario y empiezo ahí entonces me invitaban a eventos, me invitaban con los niños, yo todavía no tenía, simplemente iba era a ver, aprender, y pero haciendo periodismo comunitario, y yo aprendí aquí en Malambo, en 6 meses me conocí Malambo completico porque andaba dando actividades de aquí para allá, y eso me encantaba, y yo llevando a mis hijos para todos lados conmigo. Cuando estoy en un momento, me dice, vamos para Caracolí, donde allá con un evento de los niños, y yo no había conocido a alguien narrando, y pues la persona que narró hoy en día es mi amiga también, y yo la veo que ella abre un cuento de Willy el Tímido, lo abre, y de Anthony Brown, y lo abre así, wow, y yo me quedé así como cuando escuché el cuento, yo, wow, y yo entretenía igual que los niños, los hijos míos se perdieron y yo viendo el cuento como, y yo viendo el cuento y yo,
y me encantó cómo me enganchó la historia, vamos aquí, vamos allá, tal, Willy, no sé qué, y Willy que era tímido y después se puso así fuerte y después ya le tenía miedo a él y yo quedé encantada y dije, este es el camino, esto es lo que tengo que hacer en mi comunidad. Y así fue, lo hice, fue difícil porque no tenía libros, era mi historia, pero no cómo lo reunía si no tenía cómo. Entonces yo fui a la misma fundación y yo dije, ay, yo quiero hacer animación de lectura. Entonces me prestaban los libros, me prestaban dos, me prestaban tres. Y yo venía acá, reunía a los niños con mis hijos. Entonces como tenía la fuente de recolección de niños, mis hijos eran los que llamaban a sus amiguitos, vengan, vengan, vengan. Y hasta que cuando quise ver tenía 150 niños escuchando cuentos. Escuchando cuentos un sábado y yo dije, no, yo tengo que hacer algo aquí con estos niños porque me acá decimos pelados. Aquí estos pelados ya nada más vienen a escuchar los cuentos, les gusta, pero ya tengo que moverlos en otra cosa. Entonces ya empecé con la danza y empecé con los cantos. Yo, bueno, si tengo la voz, tengo las palmas, bueno, vamos a empezar, canto, cuento, animación de lectura, sí, animación de lectura y los cantos y los cuentos y la danza. Y le enseñaba a hacer pintura, dibujos y cosas así, eso que yo podía. Después fue que yo descubro la narración, ese mundo de la narración que me encantó tanto y que bueno, ahora lo expreso de varias formas con ellos y pues les enseño, ellos también hacen, los otros niños y ese pedazo de mi vida, pues todavía estoy estirándolo porque todavía lo hago, todavía hago estas cosas con los niños y hago mis espacios en la comunidad para, para sentir que de verdad ya llevo 3 generaciones, perdón, 4 generaciones con los que tengo unos nuevos acá, unos niños nuevos que estoy enseñándoles otra vez y hacer pues lo que me gusta para que ellos mismos también mañana más tarde lo hagan, en, encontrar los saberes. Ahora sí que con los niños te entrenaste. A mí me pasó algo muy parecido con muchas cosas. Creo que entre ellos los cuentos y otras cosas que yo exploré, que bueno, daba clases. Y los niños siempre me ponen de buenas. Por eso mi vida gira en torno a la niñez. Aunque ya están grandes y luego los dejo de ver y siempre hay generaciones nuevas, bueno, trabajar con la niñez es trabajar evidentemente con mujeres y eso es muy grato. Pero bueno, pues hiciste un cuentódromo y un espacio, oye, 150 niños de tu comunidad es una gran cantidad y bueno, pues 4 generaciones, eso es de celebrar y de aplaudirte que bueno, pues continúes tú haciendo esta labor porque siempre va a hacer falta. Los cuentos nos sanan, de una otra manera, en cierta medida te sanaron a ti y pueden sanar y también pues abrirnos a otras historias. Y como lo dices, bueno, pues no había como material, lo buscaste y después pues las historias empezaron a entretejerse. Y después ya decides formalizar más como la narración oral. Cuéntanos, cuéntanos. No, es más, no nos cuentes. Cuéntanos una historia y luego ya nos cuentes el chisme de cómo fue que ya te metiste en la narración oral y bueno, lo que estudiaste y eso. Pero ¿te Ah, parece una que cosa, contada y contada nos cuentes un cuento al público de Entre Contadas? ¿Te parece? una cosa que yo en ese momento pensaba era que o sea, yo no era opción, o sea, tenía que cambiar el mundo. Pero me decía, eso es muy difícil, Olivia. Y yo, no es difícil. Bueno, sí es difícil, pero yo no puedo. Yo tenía que cambiar el mundo, pero el mundo de cada niño que entraba aquí, de cada niño que llegaba y me cambió, o sea, me cambió el mundo a mí y a ellos también, por el motivo de que mis hijos tenían que cambiar el entorno y lo conseguí. Y lo conseguí, que dicen que es difícil, pero no imposible, jamás. Bueno, entonces yo les vengo con un cuento de esos que saqué de mis historias y está Guacamayo Prieto, pájaro lindo,
Se subió a la rama y tumbó ese tamarindo. Guacamayo era uno de los animales más lindos que tenía mi abuelo. Él siempre lo tenía en una estaca. Guacamayo era prieto, 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 negrito, negrito, negrito. Sus alas eran amarillo, azul y rojo, así como la bandera de mi Colombia, así de mi país. Guacamayo brillaba así en eso cada vez que mi abuelo lo colocaba en la estaca. También mi abuelo se colocaba al lado en un taburete y ahí los dos pasaban todito el día. Uno tomando tinto, pero Guacamayo también tomaba tinto. Junto con él, si mi abuelo comía pan, Guacamayo también comía pan. Si mi abuelo leía libros, Guacamayo también leía libros. Eso era impresionante. Todo el día se la pasaban juntos. Y mi abuelo, pues ese era su único amigo en ese momento. Llegaban los tíos, los primos, los abuelos, sus hijos y se iban, pero Guacamayo siempre estaba ahí. Guacamayo también me impresionaba mucho lo que mi abuelo y Guacamayo hacían. Colocaban un pedazo de palo, le hacían figura a mi abuelo con una navajita y el Guacamayo también haciendo con su pico, ayudaba a mi abuelo y cuando quería ver tenía una iguana hecha o una virgen así hecha o algo, un caimán en madera o un búho, mejor dicho, ellos se inspiraban en la naturaleza. Pero un día, Guacamayo no apareció en la casa, no estaba esa mañana y yo era la encargada de llevarle tinto a mi abuelo. Y yo que no veo ese Guacamayo, a mí me da de todo, porque después mi abuelo, o sea, nunca había pasado eso que Guacamayo quizás se habrá aburrido de mi abuelo, pero ese güey, yo tenía que darle tinto y yo nerviosa y yo ahí porque me va a hacer buscar ese Guacamayo, me van a hacer buscar ese Guacamayo por todos lados. Yo estaba nerviosa, era por eso, no por más nada, ya ay, mi abuelo ya se va a venir ahora y ya. Y mi abuelo ya todavía, ya yo estaba diciendo que era ahí con el tinto en la mano. Abuelo, aquí está el tinto. Mi abuelo me dijo buenos días. Y me dijo, ajá, ¿y dónde está Guacamayo? Abuelo, buenos días, no se dice. ¿Y dónde está Guacamayo? Abuelo, yo no sé. Se fue, está aburrido y no quiso estar aquí con usted. ¿Cuándo? Mi abuelo, me vas a buscar ese Guacamayo. Y bueno, yo dejé el pocillito por otro lado porque no quiso nada. Y yo me fui, pero bueno, así como se ponen todos los pelos, no, menos que me busque ese Guacamayo ahí. Te me vas a buscar Guacamayo. Bueno, me fui para allá donde la señora Marisa al lado, pues, a ver si de pronto habrá cogido Guacamayo para allá. Ay, señora Marisa, ¿usted no ha visto a Guacamayo? Que voy a estar yo a saber dónde está Guacamayo, no se no anda atrás de las nalgas de tu abuelo. Pues sí, anda atrás. Búscalo allá en el establo. Bueno, me fui para el establo. Caminé hasta el establo, le pregunté a los animales allá y le pregunto al caballo y me dice, bueno, como hace el caballo aquí o allá, yo no sé cómo es que hace ese caballo. Ajá, caballo, ¿tú no has visto a Guacamayo? Yo voy a saber yo. Búscale en el monte. Ve, dijo algo, bueno, yo mejor me voy a buscar a mi abuelo porque ya era ya estaba tarde y todo, ya tenía más de mediodía buscando a Guacamayo, pero yo no puedo ir sola allá al monte. Me voy a buscar a mi abuelo. Abuelo, vamos a buscar a Guacamayo en el monte porque usted sabe que yo no puedo ir, sin usted no puedo ir. Bueno, vamos, y él se puso sus abarcas y cogió su bastoncito y su sombrero y nos fuimos. Ya estábamos en la mitad del camino cuando se nos aparece un tigre. El tigre me miraba, yo lo miraba. Él me miraba y yo lo miraba y ajá, tigre. Y el tigre me dice, cálmate, tigre. No, recojan ese guacamayo o me lo como. Y mi abuelo, tú, güeyito, te me vas a comer guacamayo porque tenemos problemas. Este bastón te va a quedar chiquitico. Y el tigre le hizo así, y yo, oh, cálmate abuelo, cálmate tigre, aquí no va a pasar nada, yo no quiero ver sangre, así que me hacen el favor, tigre, no te preocupes, tú vas a dormir tu tarde tranquilo, tranquilo. Y ya el tigre, bueno, me voy. Y el tigre siguió su camino, ¿sabes? No, ¿sabes? De cosas nos dejó pasar porque el tigre, tú sabes, pero cuando eso yo podía hablar con los tigres. Y él y mi abuelo y yo seguimos caminando, cuando fuimos caminando así, ya estábamos acercándonos más o menos a donde estaban más los animales allá y sentíamos una bulla, no sabía si era el perro, el gato, el chivo, pero eso se sentía una cipota de bulla. Guacamayo tenía todo eso, ella, y los pájaros
volando para allá y el otro para acá, cuando vimos a Guacamayo allá en la puntica de un árbol, y mi abuelo que dice, Guaca, venga, Guaca. Guaca se mandó más para el cielo. Y Guacamayo ay, Guacamayo se fue, ahora sí se fue, se quedó paralizado en el cielo. Así como usted ve en la película de Matrix. Y lo vimos que se cayó, fue cayendo así despacito, despacito, como una papaya. Y yo, ay, Dios mío, ahora sí se fregó esto. Y mi abuelo, ay, Guaca, ¿por qué se fuiste, Guaca, Guaca? Porque si tú te hubieras querido ir, te hubieras dicho, te hubieras dado los pasajes, pero tú no me hubieras dicho. Y este abuelo, ¿qué le va a decir Guacamayo? Cuando lo voy a recoger los carros, fuimos hasta donde estaba Guacamayo, ay, Guaca, ¿por qué te fuiste? Y lo voy recogiendo así, y Guacamayo privado. Y ay, Guacamayo, ¿por qué hiciste eso? Y Guacamayo más privado. Cuando eso lo aprieta duro, 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 pero tan duro, que Guacamayo se soltó y dijo, ay, déjenme quieto, lo que estoy harto de guayaba. Guacamayo aprieta, paro lindo. Se subió a la rama y tumbó ese tamarindo. Gracias. Bravo, bravo. Ah, qué guacamayo. Muchas gracias por compartir. Y bueno, ahora sí, cuéntanos más. Entonces empezaste a estudiar, ¿qué es tecnóloga en... Ahí está largo. Cuéntanos eso. Tecnología empresarial y desarrollo comunitario. Eso lo hacía en las noches en Barranquilla. Yo vivía en Barranquilla después de que yo me separé de papá y mis hijos, me volví a comprometer a los 4 años después y me fui para Barranquilla. Entonces, cuando estaba en Barranquilla, decidí estudiar allá. Conseguí allá una universidad, la Universidad de Salamanca, y estudié allá, gestión empresarial y desarrollo comunitario. Me gustaba porque yo podía estudiar un profesional, pero dije, no, eso es lo que me gusta. Tiene que ver con lo empresarial, pero me gusta. Como mi mamá quería que yo no fuera artista, que si no tenía que estudiar en oficina, que no sé qué. Pero, ajá, pero estaba ahí el componente comunitario y eso era lo que me gustaba. A mí no me movía más otra cosa sino el componente comunitario. Ahí empecé el primer semestre, allá en Barranquilla, el segundo semestre. Me hice la pareja que tenía, que ya estaba viviendo con él, ya tenía como 2 años, ya está viviendo con él. Me dice que no me quiere y me vuelvo otra vez para acá. Me devuelvo otra vez enseguida. Yo dije, no, ya no había terminado la universidad, pero dije, no, ya yo tengo más herramientas. A mí nadie me dice que no me quiere. Si desgasté mi vida ahí, pues vuelvo a rehacer otra vez. Todavía estoy viva, mis hijos están vivos, todo, no he perdido nada, me devolví otra vez para Malambo. Y aquí seguí mi vida. Pensaron que yo no iba a seguir y seguí, así sea caminando, lo que sea. Conseguí trabajo con el área comunitaria, que trabajé con los abuelos en ese momento, en las mañanas, y después me iba a estudiar en las noches. Fue difícil porque ya mis hijos estaban más grandecitos, ya tenía que buscar cómo solventarme. O sea, fue difícil, pero lo hice hasta que terminé. Y aquí, y eso es lo que me gusta a mí. Y todavía sin meterme con el área artística, yo lo estaba haciendo empíricamente, cantaba empíricamente, todo así. El SENA pues abrió, el SENA no tenía, el SENA es el servicio, es un servicio de estudios aquí en Colombia que no cobran nada, pero no tenía el componente artístico. Y ahora con la pandemia, pues un año antes de la pandemia abrieron esa, ¿cómo ellos le dicen? Industrias creativas. Abrieron industrias creativas y también abrieron la parte musical. Y en pandemia fue que estudié como ejecución musical con instrumentos funcionales, que nada, me falta una cartita ya para certificarme, ya lo hice todo, nada me falta una carta que no me la habían dado y ya la tengo. Gracias a Dios, entonces ya voy a estar certificada
eso fue en pandemia, y ahí fue donde, pues en la misma pandemia, pues me fue muy bien artísticamente, eh, tecnológicamente más bien, y artísticamente porque me hice ver más en el entorno, pues conocí a Ever Banda, que fue el que me invitó a México, y pues un saludo para Ever desde Colombia, y me invitó a México, y por esa virtualidad, aquí estoy con una que me hizo una amiga Carmen Aramillo, me hizo una de México con Colombia, no la llevé allá, mira, la tengo acá. Y pues me hizo también, me vieron mucho más aquí en el mismo Malambo, porque trabajaba acá en Malambo de lo que yo hacía, de mi amor, de mi cariño. El señor Gustavo vio ese esfuerzo que yo decía hace rato, y pues en el municipio pues me dieron una certificación como gestora cultural, dándome credibilidad a lo que yo hacía, y pues eso me llenó mucho. Eso fue en plena pandemia, en el 2020, creo que fue en 2020. Y, y este año me dieron un homenaje, me hicieron un homenaje a la labor que he hecho aquí en Malambo durante todos estos años, tanto en la composición musical como en las expresiones culturales que llevo a los saberes ancestrales aquí, y lo he mantenido en el tiempo, y me hicieron un homenaje en julio antes de irme para México, y ahí vino mi hija a México y ya México. Esta, bueno, yo hice también muchos cursos en medio de tanta cosa. Hice uno con la ESAB de liderazgo transformador. Eso fue un diplomado. Hice muchos diplomados que ahora no me acuerdo de tanto que he hecho. Y pues ese fue el que más me significó mucho más a mí, con el ISAP. Y bueno, y eso lo he hecho, pues, cursos, talleres, he tenido certificaciones de muchas industrias, hacía una de industrias para hacer cosas para hacer detallitos. O sea, yo pintaba, yo también pinto. Entonces yo a eso sí le dediqué bastante tiempo. Vestuario, pues yo me hago misma los vestuarios. Este año me regalaron unos vestuarios, o sea, mi hermana me regaló el vestuario, y un amigo me obsequió la hechura. Y bueno, bueno, y ahora tengo vestuarios nuevos, y bueno, tengo mi máquina. Esa es otra historia de la máquina. Que cuando le estaba contando que de los talleres de jóvenes que hacía, bueno, me obsequiaron esa máquina para que hiciera una empresa, pues yo tenía que ser empresaria. Yo tenía que ser empresaria, entonces yo hacía bolsos, y entonces yo misma los cosía, yo misma los vendía, yo misma, y en ese lleve y trae, entonces me hice conocer. Unos amigos me conocieron cantando, entonces de ahí empecé con esto de los cantos. Entonces, bueno, vamos a hacer un grupo, y así me monté en una tarima, y por esa razón pues me hicieron el homenaje aquí mismo en el municipio de Malambo. Qué bien, oye, Bajo. ¿y qué te parece si nos compartes aquí para el público de Entre Contadas qué son las cantadoras y como la diferenciación que, bueno, me platicabas? Porque, bueno, para nosotros, pues somos muy fans en México de la cumbia colombiana, de todos los tipos de cumbias colombianas, porque oímos de varias. Pero bueno, me gustaría que nos platiques como la cumbia de tu región y a que lo que corresponde que tú eres cantadora y que, bueno, pues formas parte de esto. Bueno, pues la cumbia es un poco más de esta zona, de la zona del Atlántico, Atlántico, Cartagena, que es Bolívar, Atlántico y Santa Marta, que es donde estoy, bueno, le dicen Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Entonces, pero los departamentos son otro nombre, que son Magdalena, Atlántico y Bolívar. Ahí donde nace la cumbia, en estos lados de acá. Y se baila de diferentes formas. Al bailarlo es
distinto en las tres partes que te estoy diciendo sin meterme más allá, sin meterme un poco entre otros lugares del Caribe. Bueno, la cumbia es la expresión, pero es otro canto, tiene otros matices en la voz y otros componentes al hacerlo en la estructura. Pero cuando hablamos de cantadora, viene de voces. Y las voces cuando dicen que las cantadoras y que no existe el término en la Real Academia de Cantadora, porque sé que no existe, pero los negros que llegaron aquí ellos hablan cantadora. Ellos no dicen cantadora, no cantadora. Y va hacia lo oral, porque se apega mucho al oral, porque eso viene de voces que que se aprendió de la mamá, que aprendió del papá, que aprendió del tío y se fue transmitiendo el saber de generación en generación. Y esa parte de las cantadoras son más hacia el río, del río Magdalena y por Bolívar, toda esa zona, Montes de María, y recorre todas esas voces. Y las voces son de una parte de los Montes de María que va subiendo hasta el Atlántico y tiene otras voces. Las voces de la cumbia son muy, se puede decir que hay mucha diferencia, que no es que se diferencie, sino que hay mucha diferencia entre cada. Y uno tiene que aprender esos matices cuando uno canta diferentes ritmos del folclore aquí en Colombia. Entonces uno tiene que aprender, bueno, en cualquier parte del mundo, sino que aprenderse cada matiz de cada región, de cada municipio, donde hay más voces fuertes es en Bolívar, donde está Palenque, ahí donde realmente, mejor dicho, la cuna de las cantadoras son ahí, porque ellos fueron los que primero los trajeron aquí a Colombia y ellos se acentuaron más en esa parte y empezaron a arraigarse mucho más en esta zona y después en los Montes de María. Y entonces ya como la transmisión del saber fue abriéndose más, pues las voces van cambiando y se van hacia el río, como buscan el río, ahí donde se hacía la mayor expresión de las cantadoras en el río. Lavando, una hablaba, la otra cantaba, una escuchaba, la más chiquita que escuchaba iba cantando. Y así, fue el entorno grande de las cantadoras. Cuando ya hablamos de cantante, pues ya es una voz más educada, una voz que sí, que se transmite, pero ya con algo escrito, las cantadoras no escribían para eso, sino que era mucho de oído, o sea, ahí donde entra la oralidad, y empezaban a transmitirse, ahora es que lo sintetizan, que lo guardan en un CD, que lo guardan, que se lo graba, pero realmente era oratoria, totalmente era de oído, y ya pues cuando hablamos de cantantes, ya ahí sí ya tiene ya estructuración, manejo de voz, canto de voz, y se manejan las afinaciones iguales sin haber estado en un estudio, y acá pues en los grandes estudios de voces. Y bueno, ahí es la gran diferencia, donde está la oralidad y acá los sintetizados, ya que es el estudio, pero todas las voces son magníficas. Oye, Oli, cántanos un poquito, ¿no? Cántanos así, aquí un pedacito. Cumbia. Vamos a cantarte La Reina de la Cumbia, mi canción. Miren, yo soy la reina de la cumbia, coronada por mi voz, por mi gracia y mis encantos. Cuando muevo mis caderas, se encienden todas las velas. Ahí vienen las cumbiamberas a envolverme sus polleras. ¡Huepaje! Suena bien tambor, tóqueme una cumbia, mueve mis caderas, soy la reina de la cumbia. Suena bien tambor, tóqueme una cumbia, mueve mis caderas, soy la reina de la cumbia.
vienen con velas bailando, agitando su sombrero, y yo coqueta les canto. Y sobre las arenas del río y el mar bailando, cautivo con mi voz, y a todos soy en gritando. ¡Huepaje! Suena bien tambor, tóqueme una cumbia, mueven mis caderas, soy la reina de la cumbia. Suena bien tambor, tóqueme una cumbia, mueve mis caderas, soy la reina de la cumbia. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Déjenme decirles el chisme que cuando Olivia canta muy cerca de una o de quienes estábamos ahí, vibra todo. Eres toda una caja resonadora, tú. Vibraba todo en muchos sentidos, Oli. Y bueno, me gustaría que nos compartas porque, bueno, eres emprendedora de muchas cosas. Ya lo dijiste, de hacer bolsos, de reunir a los niños, de contar historias, de reunir, pues, de reunirte con otras cantadoras y para bailar y el tambor y todo. Y ahora empezaste a emprender a partir de este año en un festival ya local. Platícanos, pues, como de esta idea, cómo fue, qué es lo que realizaste, un poco para que lo sepa, bueno, pues el público de Entre Contadas mayormente son narradoras y narradores. Bueno, Colombia es un lugar lleno de narración, me queda claro, y bueno, pues nunca, nunca está de mal hacer en todos los lugares, pues obviamente eventos y proyectos de narración. Platícanos de este emprendimiento. Bueno, ese emprendimiento quería hacerse hace muchos años, desde que empecé yo dije, tengo que hacerlo, hasta que llegó el momento, pues le dije, quiero hacer. Ah, una amiga dijo, yo voy allá, ya te llevaba su segundo, Iber Hernández ya llevaba su segundo evento. Y le dije, bueno, vamos a ver si lo hago yo, pero yo sí quiero hacerlo, vamos a ver. Y aprovechamos y pues echamos los cuentos para allá y vamos a ver a quién invitamos, para ver quién viene y pues, y hacemos este evento. Vamos a ver que ella y yo hicimos el video y dijo, no, vamos a hacer, a narrar cuentas. Y yo dije, a narrarse dijo, carajo, va a hacer su cuenta, va a hacer su festival internacional en Galapa y en Malambo también, pero en Malambo porque todavía no le había puesto nombre yo. Y en Malambo también se va a hacer. Y empezamos las dos a gestionar y entonces nos dijeron, ay, ¿por qué no nos invitas? Bueno, nosotros mandamos la invitación, pues en esa invitación llegó David González, de Chile, Roberto Tomás de Cuba y Lázara también de Cuba y nuestra amiga Marisabel de Venezuela. Pues nos atendieron la invitación y pues lo tuvimos acá en Malambo. Ese día fue el 19 de septiembre que se hizo el primer Festival Internacional de Iguana Palabra Malambo. No fue fácil buscar los recursos, no fue fácil por primera vez traer unos invitados internacionales de hacer este evento. Amigos que dijeron, bueno, te apoyo aquí, el Instituto Municipal de Cultura de Malambo, pues ya creen las propuestas que tengo, pues también aportaron. La Biblioteca Pública Municipal también de Malambo nos aportó la presencia, pues hicimos todo lo posible, o sea, fue mi mano derecha en ese momento. Y pues siempre he sido mi mano derecha porque yo ando en la biblioteca, la verdad. No todo el día en la biblioteca, mi segunda casa es la biblioteca. Si me pierdo por aquí, no, búsquenla allá en la biblioteca, Olivia está allá. Bueno, si no estoy por allá de viaje por otro lado. Pero cuando ya dije, wow, entonces ya cuando vi el momento y dije, ya tengo todo esto, ya se va a dar, ya cuando ya tuve a David en el aeropuerto y yo, ay, sí se está dando esto, de verdad se está dando. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, llevamos a los narradores
a Galapa, y de ahí ya pasaban acá. Yo la hice nada más un día, pero eso se gastan tres. La preparación un día antes, el mismo día, y al día siguiente ya la despedida. Se gastan tres, de un solo día se gastan tres. Y bueno, y las personas, o sea, también le hicimos un homenaje a esa persona que les dije yo de primero, a Jaime de Ávila, que me invitó a escuchar cuentos, y fue la primera persona que yo vi narrando cuentos aquí en Malambo, y me invitó, y este año fue homenajeado por primera vez la primera versión de Iguana Palabra, ser el homenajeado ese día. Que dije, pues, ¿quién más debe hacer lo que él? Que fue que ingresó la palabra por acá, y pues se merece y se respeta esa prioridad, porque por él, pues yo estoy también narrando cuentos que no, como le digo, no es mi profesor, pero sí fue el motivador de esta experiencia que pues yo estoy contando en lo que es la narración. Porque si no hubiese hecho ese espacio, ese encuentro, pues yo no hubiera ido, o yo no hubiese ido, o lo hubiera dejado así en el mundo, pues no hubiera pasado nada. Pero sí pasó, y donde dije, yo tengo que hacer esta experiencia también de llevar a este evento a grandes ligas, y gracias a los narradores que asistieron en esta primera versión, y que por aceptar nuestra invitación, y pues traer esas palabras, y que a otra persona le haya quedado, y que también tenga la motivación, así como algún día la tuve yo, para narrar cuentos. Algunos, algunos salen. Seguramente. Y bueno, tú dices 3 días, pero en realidad es mucho más, son meses, muchas llamadas, pensar la idea, ¿no? Celebro que lo hayas hecho porque parece una cosa fácil, pero en realidad pues se necesitan muchas cosas, no solamente los recursos, que eso te ha de haber costado trabajo pues adquirirlos porque es mucha gestión, ya sea que te aporten en especie o que te den apoyos económicos, siempre cuesta mucho, pero es un entramado, la gestión, un entramado de muchas cuestiones y de muchas cosas para poder hacer que se lleve a cabo. Claro. Luego termina uno muy cansada y dice, ya no lo hago, pero el siguiente año otra vez, y vas a ver que vas a empezar No, es que a... te van a verlo y tú vas a venir, no sé. Ah, bueno, yo encantada, sí, sí, sí. Bueno, pues que regreses. Me Pues gustaría sigan otra vez conmigo. que me compartas un poco como, ¿cómo viste al público mexicano en la narración oral? ¿O qué opinión tienes como de esta experiencia que ahorita tuviste? Pues tiene hace muy poco que viniste, que estuviste aquí prácticamente casi un mes y te estuviste acá pues bastantes días. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que viste? ¿Cómo viste al público mexicano o al movimiento de la narración oral? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, a mí me encantó, la verdad. Yo no tengo palabras negativas de ninguna manera. Me recibieron, desde el primer día me recibieron muy bien, en Celaya. Wow, para mí fue qué, qué, qué festival tan bonito, donde me recibieron en todos lados. Donde estuve, gustaron, pues les gustó el cuento, pues yo era la extraña, la del otro país, pero la gente fue muy amable, le gustaba mi cuento, el que le gustaba me decía, me gusta, el que se quedó callado, no sé si le gustó, pero yo sé que escuchó, y bueno, le gustó mucho mi voz cantada, la voz cuando canto. El público, pues vi que había bastante pues iniciativa de las personas para llegar a los sitios. En Celaya fue impresionante. En los otros lugares donde estuve, tanto como es en Ciudad de México y en Atlacomulco, pues me impresionó pues esas dos partes, como es en Celaya y en Ciudad de México. Me impresionó mucho la gente cuando estuve conversatorios allá en los foros del agua. La gente quedó también muy, muy encantada con el trabajo, con la propuesta que les llevé.
pues les gustó mucho, la verdad, y todavía recibo mensajes de que les gustó la propuesta, los que han visto mis redes sociales, pues recibo mensajes muy positivos, me gusta cómo cantan, mira qué historia tan bonita, qué bonito es lo que haces en él, o sea, son muy positivos y pues yo no tengo ni así de quejas de nada, de nada. La experiencia Atlacomulco también fue una experiencia muy bonita, me quedé con ganas de ir a Oaxaca. Ya Me se dará, quedé con ya se muchas dará. ganas. Tejeremos las redes de la atarraya para que nos te vengas hasta acá cantando la atarraya y toda la cosa. Que Salvador me lleve a Tlacomulco. Esta entrevista, bueno, pues ya te comprometemos públicamente a traer Olivia. Comprometido públicamente de que me vas a llevar para. Bueno, él me invitó, falta que yo llegue. Falta que yo llegue. Quedé con ganas ya porque, ajá, mi respiración no me dejaba. Pero llegué. Las ganas siempre quedan y si hay ganas, hay oportunidades y hay todo. Pues yo no tengo queja cuando me pasó lo que dije de mi respiración, todas ustedes, está todo el grupo de Now, está Florina, Elena, Normiu, mejor dicho, todas me trataron bien bonito. Elena de allá de Tlacomulco estuvo en su casa y siempre fue muy bonita la experiencia en los colegios donde estuve en Tlacomulco. No, no, yo quedé con más ganas de estar allá en México, de quedarme más, pero nada, no se pudo ya, hasta ahí llegaron los pasajes. Sí, lo único que no pudimos hacerte es que comieras chile. Yo sí comí chile, sino que me hacía No, sí llorar ya. comiste. Exacto. No, eso es una cosa como lenta, lenta para que se vuelvan así de comer chiles. Tantito. Acá todo Yo pica dije, ya hasta no los quiero golosinas. tantito, ya no quiero tantito, ya no me digan que es tantito porque eso me hace llorar. Sí, como dicen, cuando un mexicano te dice que pica poquito, no le creas, sí pica. Yo no le creo. Pica tantito, Oye, eso no está picoso. Oli, Y yo pues muchas llorando. gracias por compartir. ¿Te parece? Sí, para cerrar, pues nos compartes un cuento cortito. Un cuento cortico, cortico, cortico. Un Vamos cuento, con el los que tú corticos que quieras. tengo. Uy, que yo quiera. Uno cortico. Vamos a ver. Eh, Juana la Caribe, el más costado. Juana la Caribe, Caribe, Juana la Caribe, ya se fue. Juana la Caribe, Caribe, Juana la Caribe, ya se fue. Juana, una mujer bonita que tenía el pueblo, tenía unos ojos así grandes y unas pestañas que le llegaban aquí a la frente. Pero eso no era el encanto de Juana, bueno, también tenía una cabellera que le llegaba a rabita ñango. Juana, Juana era tan hermosa, pero esa mujer tenía unas caderas aptas para bailar la cumbia. Esa mujer sí bailaba cumbia pero en la casa, porque los papás no la dejaban. Uh-uh. Los papás decían, ¿cómo usted va a estar una pelada en la calle a estas horas de la noche? No, eso jamás en ese tiempo se podía hacer. Pero Juana le encantaba tanto la cumbia que si ella la escuchaba así de lejos, ella se ponía a bailarla así en rinconcito, suavecito, suavecito. Pero un día, no un día cualquiera, escucho las tamboras. Pa, pidita, 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 pum, pa, pidita, pidita, pum. Las caderas de Juana se activaron. Enseguida apenas escucharon los tambores. Pero la mamá le dijo, venga a comer, Juana. Pero ella estaba ya, mejor dicho, las caderas estaban activadas y se sentó en el taburete, en la silla de palo. Y ahí se sentó y empezó a menear suavecito, suavecito, porque los papás no la dejaban. Y hasta que aflojó el taburete, cuando ella veía ya que ya se iba a caer del taburete de lo flojito que lo tenía, le dijo a la mamá, mamá, tengo sueño, tengo dolor de cabeza, pues tú sabes que uno cuando le gusta más el baile que la comida, eso uno puede hacer cualquier cosa. Yo tengo dolor de cabeza, ¿y tú qué comes más? Bueno, vete a dormir, vete a dormir. Esa mujer entró al cuarto de la abuela
abrió el baúl, sacó la falda y se la puso, sacó la blusa de la abuela, yo no sé cómo le quedó, pero le quedó. Cogió arrancó unas flores de coral y se las puso en la cabeza y unas velas por si las moscas no las sacaban a bailar. Se fue por la misma puerta, los papás no se dieron cuenta y empezó a buscar el sonido de la tambora para que la guiara donde estaba la rueda de cumbia. Y ella, pa, pirita, pirita, pum, pa, pirita, pirita, pum. Juana llegó derechito donde estaba. Eso sí, vio la candela, vio la rueda de cumbia, los hombres bailando con las mujeres y esas candelas y la música sonando su canción favorita. Pa, pirita, pirita, pirita. Juana empezó a bailar esa noche, estaba feliz y contenta que ya no se olvidó del mundo, pero allá en la casa los papás estaban rabiosos. ¿Y dónde está esa mujer? ¿Dónde estará esa mujer? Mira, ¿será que se fue para allá donde Tilda? No, no, quién sabe por dónde. Y el papá, te vas a poner mal. Tú no ves que esa mujer no te escuchando. En la plaza, que se va, fue que alguien la sacó y se fue. Deja de estar hablando. Le dice el papá de Juana a la abierto, se la coloca aquí en el para allá. También buscando el sonido. También vio lo mismo que Juana. La en la mitad, la rueda de cumbia bailando y la momento empezó a ver a Juana a bailando con sus caderitas, pirita, 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 pum. Cuando ella se voltea y el papá que dice, Juana, venga acá, Juana se fue por aquí que es más derecho. Dicen que las mujeres le abrieron un camino de vela para que ella se alumbrara. Pero también dice que Juana no volvió más, pero dicen que cuando hay rueda de cumbia, ella aparece, pero también que el que baila con ella bailará eternamente. Juana la Caribe, Caribe, Juana la Caribe, ya se fue. Juana la Caribe, Caribe, Juana la Caribe, ya se fue. Gracias. Listo. Muchas gracias, Oli. Pues bueno, muchas gracias por compartir un pedacito de tu historia. Yo sé que hay muchas cosas más que nos puedes contar. Muchas gracias por compartirlo en Entre Contadas. Y bueno, pues esperemos encontrarnos en el mundo de las palabras habladas, en el mundo de los cantos, en el mundo de la oralidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Entre Contadas, gracias por invitarme, porque yo soñaba con esta Entre Contadas, pero hasta se dio. Hasta que se dio. Pero eso. Ajá, Sí, así, para que nos haga bien hecho, como el presidente de aquí que lo hacía así muy raro, así, exacto, está, querida. Bueno, pues muchas gracias por haber estado. Gracias. Y bueno, esto fue Entre Contadas. ¿Y saben qué? Nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.